Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con otro vídeo. En este vídeo ya hice uno parecido, pero bueno, vamos con otro, porque siempre hay suscriptores nuevos y tal. Y he visto también que la gente se sigue preguntando cuándo realizar las podas en los aguacates. O sea, ya hice uno, no sé si dejaré el enlace, que va a ser muy similar a este, pero es que, o sea, se siguen habiendo diferentes tipos de preguntas con diferentes variantes, así por así decirlo. Entonces, ¿cuándo realizar las podas en los aguacates? Es que esto es una pregunta bastante frecuente. Entonces, por eso he decidido volver a hacer el vídeo. Volver a hacer un vídeo así, algo parecido. Señores, tenemos que meternos en la cabeza que el aguacate siempre, constantemente hay que estarlo podando. O sea, yo más o menos realizo podas, claro, si tengo tiempo, pues eso depende pues del tiempo de cada persona, de lo que tú puedes estar encima de tu finca o si te dedicas el 100% a lo que es o sea, todos tus ingresos vienen de tu finca de aguacate, entonces pues debes de tenerla bien cuidada, ¿no? Por así decirlo. Y de la otra forma, aunque no sea tu ingreso 100%, pues hay que intentar hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, a lo que vamos. ¿Cuándo se debe realizar las podas en los aguacates? Yo normalmente suelo realizar podas cada 2 3 meses. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Es que la gente tiene una idea errónea de cuándo hay que podar los aguacates. ¿Cuándo podamos los aguacates? A ver, si tú tienes que realizar, o sea, la poda de mantenimiento de los aguacates, tú la vas realizando cada 3 meses. Tú vas sacando chupones de los árboles, vas aireando la planta, vas sacando ramas que se entrecruzan, vas sacando ramas en la zona de abajo, lo que por aquí, por esta zona se le llaman las faldas del aguacate. Toda la rama a más o menos una distancia de 1 metro. Aquí estamos viendo también más o menos pues como yo los llevo más o menos formados y no están formados al 100%. Aquí estamos viendo ramas que están tocando en el piso. También es por el peso de la fruta del aguacate. Pero más o menos tenemos que meternos en la cabeza que cada 2 3 meses nosotros debemos realizar una poda de mantenimiento en nuestras plantas de aguacate. Con esto lo que estamos consiguiendo son varias cosas. Primer punto, planta más aireada y planta que le llega más la luz. Planta más aireada, o sea, más aireada, que tiene más entrada de aire. ¿Qué pasa con esto? Si tenemos más entrada de aire, pues que la planta no se reproduce tanto las enfermedades de las plantas. O sea, menos plagas en nuestro cultivo al tener las plantas más aireadas. Segundo, menos rama. ¿Qué conseguimos con esto? Con tener menos rama. O sea, tiene que haber un equilibrio. No podemos dejar tres ramas nada más. Aquí estamos viendo mis árboles como están, que tienen bastante rama. Todavía se le puede sacar un poco más. Pero tampoco podemos dejar la madera de los troncos al 100% descubierta y solo dejar 3 ramas en el aguacate. Eso tampoco lo podemos hacer. O sea, tiene que haber un equilibrio. Siempre estas cosas también las vamos a ir cogiendo, pues, o sea, pues con el tiempo y con la práctica, ¿no? Pero que no podemos tener la planta tiene que tener una cierta aireación. O sea, los centros del aguacate tienen que estar, los centros del árbol del aguacate tienen que estar abiertos. O sea, que entre la luz. Ahí más o menos ahí me meto por dentro del árbol y se ve un poco, se ve cómo entra la luz. Y por debajo intentar que las ramas no toquen en el suelo. Uno, para que la fruta cuando esa rama tenga fruta no toque en el suelo y con los vientos y tal, pues esa fruta pues vaya de segunda o sea de desecho. Y segundo, para que entre aire y luz por la planta. Con esto lo que estamos evitando es que nuestras plantas tengan plagas, como pueden ser los ácaros. Por estas zonas atacan mucho los ácaros, el cristalino sobre todo y también el rojo. Eh, pues por ejemplo eso, ¿sabes? Más humedad dentro de la planta, al regar, todo esto hace que se creen plagas, cochinillas, y claro, hay que podar, cada 2 3 meses hay que podar. El aguacate echa mucha rama, entonces tenemos que quitar rama. ¿Qué pasa con esto? Al quitar rama, que estamos quitando energía, estamos sacando esa planta, también esas ramas innecesarias están consumiendo energía. Nosotros al sacarle esas ramas innecesarias, la energía se está yendo a las otras ramas y las otras ramas si tienen frutos,
va a sacar los frutos con mayor calibre, o sea, más grande, y eso es lo que queremos, ¿no? Entonces estamos también ayudando a la planta en el tema de la energía. Estamos sacándole, por así decirlo, como un animal. Si tiene 8 crías, pues tienes que alimentar a las 8 crías. Y si le sacas 6 crías, pues se queda con 2 crías. Y va a alimentar mejor a las 2 crías. Pues algo así que me ha venido a la cabeza para que ustedes lo entendáis. Que hay que hacer podas, señores. Que la gente se cree que la poda le hace al árbol. La poda le hace bien al árbol. Una poda, no hay que hacer podas radicales, pero siempre cada 2-3 meses hay que sacar un poco de rama en nuestros árboles de aguacate. Segundo punto a decir, esto para que os lo metáis en la cabeza. Segundo punto a decir, por ejemplo, que nuestro árbol es muy grande, que tiene fruta, que es muy yo nunca no sé de aguacate, ese árbol estaba de mis padres, ahora me estoy metiendo con el tema del aguacate, yo qué sé, lo que sea. El árbol es un árbol grande, o no tan grande, pero ya está demasiado alto. ¿Qué podemos hacer aquí, en este caso? En el caso de que sea un árbol que ya se nos haya ido demasiado grande y dice, sí, pero es que yo quiero bajarlo. Pues si tenemos que hacer una poda así, un poco más drástica, un poco más radical, el único momento que podemos hacer la poda es cuando nosotros recién acabada de la cosecha. Porque si no la planta va a tener fruta. O sea, sé que en algunos países, sobre todo en Sudamérica y eso, es un poco más complicado porque, claro, aquí tenemos las estaciones más marcadas, o sea, más marcadas no, marcadas. Y claro, en cierta época es la floración, después es la fruta, después tal. Por ejemplo, ahora es época de fruta y hay alguna flor loca, se llama, alguna flor loca, pero eso no tiene mayor importancia. Eso te echa 3 aguacates para la ensalada, eso ni para vender, eso no. Entonces una poda radical es que debemos de hacer, por lo menos por esta zona, vamos a decir España. No me voy a meter en Sudamérica porque sé que pasa estas cosas, que a la vez que hay flores también hay fruta y es un poco más complicado en este caso. Pero por ejemplo en estas zonas de España y tal, o en España, en el país, que tenemos las estaciones marcadas, ¿cuándo vas a hacer tú una poda más radical? Pues es que no te queda más remedio que hacer la poda justo después de haber terminado la cosecha. O sea, tú recolectas el aguacate, lo cosechas, lo vendes. Y ahí en ese momento es cuando tú vas a realizar la poda. Es que no te queda de otra. No tienes que estar mirando porque aquí hay mucha época de poda, por ejemplo en febrero. Febrero se podan árboles, se podan flores, se poda la viña, se poda la vid, como se dice en otros sitios. Y vamos a decir que febrero es la época de poda, pero es que el aguacate es que no podemos llevarnos por una época. O sea, cuando tú terminas la cosecha, tú puedes hacer una poda. Una poda un poco más radical, por así decirla. Ya sea una poda de rejuvenecimiento por abajo. Esa viene bien hacerla antes de la primavera, para que con la primavera empiecen los nuevos brotes. Pero eso, señores, justo después de la cosecha es cuando tú vas a hacer la poda, sin importar tanto la época. Que, ojo, importante, muy importante. Cuando hagamos, esto es lo importante, no tanto la época, lo importante es esto que voy a decir. Cuando nosotros hagamos una poda más drástica o una poda más radical, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es sellar bien donde realizamos los cortes con una pasta antifúngica para que no se nos metan los hongos, ya sea verano, ya sea invierno, ya sea la época que sea. En cortes de ramas de un cierto grosor, tenemos que utilizar, porque sabemos que el aguacate es muy propenso a los hongos, tenemos que utilizar una pasta antifúngica. Puede ser la pasta del caldo sulfocálcico, vienen pastas también preparadas para esto, de forma comercial, son bastante buenas, lo que pasa es que hay que comprarlas y son más caras también. Yo utilizo agua como utilizo el caldo bordelés, utilizo cal con un poco de caldo bordelés y un poco de agua, hago como una pasta con eso y lo doy con una brocha. Hay gente que utiliza pintura nada más. Si utilizáis pintura,
añadirle un poquito de cobre, que es antifúngico, y lo dais y ahí no le va a entrar hongo. Si añadís pintura, añadirle un poquito, no pintura sola, sino añadirle un poquito de cobre, y ahí no va a entrar hongo. Y nada, señores, más que nada eso. El dato importante es esto, que cuando realicemos las podas, los cortes de los troncos, a ver, si son ramas finas no importa. Si son ramas verdes no tenemos que, no es necesario sellar los cortes. Pero si son ramas ya más leñosas, ahí sí tenemos siempre que realizar eso. Con una pasta, de esta forma. Ya tengo algunos vídeos por ahí de alguna pasta que tal. Y si no, de manera comercial, o si no, eso, como ya vengo diciendo. Bueno, para no enrollarme más, espero que les haya gustado el vídeo y suscríbanse al canal, aprieten el botón de la campanita para que YouTube los notifique de cuando subo un nuevo vídeo. Y nada, señores, más que nada eso. El resumen puede decirse eso, que podas de mantenimiento cada 2-3 meses. Una poda más radical para bajar el árbol o para lo que queramos hacer, o para hacerle un corte más radical, pues después de la cosecha, justo después de cosechar nuestra fruta, es cuando vamos a realizar una poda un poquito más drástica en nuestros árboles. Bueno, señores, un saludo.